Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestro, drogas, robos. Extra sucesos. Hola, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen nuevamente en su programa Extra Sucesos, una edición que traemos más para explicarles un tema que atañe a muchísimas comunidades, especialmente en el Valle Central, que es por lo menos donde se han detectado más casos, es el de préstamos gota a gota y las implicaciones que conlleva todo este tema. Pues hay muchísimos delitos conexos o situaciones que se dan alrededor que son investigados por el organismo de investigación judicial. Para enterarnos de cómo está la situación actual y de los últimos años, vamos a escuchar una información que preparamos para que usted pues tenga contexto de lo que sucede en el país con este tema. Obtener dinero rápido y sin muchas trabas son las condiciones que atraen a muchos deudores a meterse en el mundo de los préstamos gota a gota, pues pueden resolver de inmediato sus problemas económicos, pero sin darse cuenta que se consumen en un futuro infierno. Los oferentes de esta modalidad normalmente son personas que no tienen un oficio o profesión conocida, pero que detrás suyo hay un emporio o banca informal cuyos fondos son de dudosa procedencia. El dinero llega a las manos del solicitante muy fácil, pero existen garantías o avales de cómo se va a manejar el crédito y usualmente se deben devolver a pagos diarios o semanales mediante pequeñas cuotas. Sin embargo, los intereses son en ocasiones hasta el cuádruple del sistema financiero nacional, lo que termina ahogando a los deudores, pues nunca logran bajar su saldo y terminan en problemas. Muchos de los clientes frecuentes de estas falsas financieras son trabajadores que se ganan su entrada diaria, por ejemplo, taxistas, amas de casa, vendedores ambulantes, constructores, entre otros, por lo que deben sacar una cuota mínima durante su jornada para poder pagar a tiempo. El problema con estos créditos que operan bajo la sombra de grupos criminales es que si no se hacen los pagos establecidos, los cobradores llegan con matones para cobrar y hasta hacen extorsión e incluso ataques a viviendas o contra bienes inmuebles. Durante el 2019, el organismo de investigación judicial recibió 16 denuncias por estos casos. 45 imputados fueron presentados al Ministerio Público, generalmente cobradores, por lo que los verdaderos promotores de estos negocios quedan impunes. Bueno, esta nota resume, me parece que bastante bien lo que significa o lo que pues se puede padecer en caso de ingresar a esta modalidad de préstamos informales. Para ampliar del tema y todos los delitos que hay alrededor de estos préstamos, hoy tenemos de invitado a don Steven Sánchez. Él es del Departamento de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, así que le damos la bienvenida y a la vez le agradecemos por conversar con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos. Muchas gracias. Don Steven, bueno, lo escuchábamos de previa, ¿verdad? Estos préstamos o estos créditos informales tienen alrededor muchísimas cosas que posiblemente la gente no conoce o posiblemente la gente no espera cuando inicia un proceso de estos. Y lo peor del caso es que terminan muchas veces con situaciones incómodas, y alrededor de algunos delitos que cometen las bandas que están inmersas en esta situación. Me gustaría tal vez para iniciar que usted nos explique cómo funciona el tema de estos préstamos y qué tipo de delitos son los que investigan específicamente cuando ustedes pues tienen denuncias de estos casos. Ok, bueno, en primera instancia hay que separar el término, ¿verdad? Está el préstamo gota a gota y está la extorsión, que es el delito que mayor relación tiene con lo que es el préstamo gota a gota, ¿verdad? El préstamo gota a gota en sí no corresponde a un delito. ¿Por qué? Porque yo eventualmente puedo de manera personal o manera privada prestarle plata a usted, Carlos. Decirle, no, Carlos, yo le presto 50.000 colones y usted me va a pagar
no sé, en un mes, en lugar de 50.000, 55.000, ¿verdad? Entonces, ese es el préstamo gota a gota, ¿verdad? Gota a gota hace que yo le diga, bueno, págueme, es gota a gota porque se paga la cuota gota a gota, o por semana, o por día, o por quincena, o por mes, ¿verdad? El problema que viene relacionado del préstamo gota a gota son los intereses altos, que ahí empezamos a meternos un poquito con lo que es el delito de usura. Y después, evidentemente, al tener un interés muy alto, al que la persona no puede empezar a pagar esas cuotas que a veces son muy seguidas, empiezan a caer en mora, o sea, no pagar el préstamo, y los cobradores o el dueño de la deuda empieza a cobrar de manera amenazante. Ahí es donde nos viene el delito de la extorsión. ¿Qué es el delito de la extorsión? Según el Código Penal, está en el artículo 214, que se tipifica con una pena de 4 a 8 años a quien mediante una intimidación o una amenaza procure un lucro, ¿verdad? Entonces es eso, que yo llego a usted y lo amenazo y le digo a Carlos, si usted no me paga, lo voy a matar, o si usted no me paga tanto, voy a ir a buscar a su hermana y hacerle daño, o le mando una foto de su familia, le digo, vea qué linda que sea su familia, cuídela, porque si usted no me paga, los voy a matar a ellos. Pero entonces esa es la extorsión que viene ligado del préstamo gota a gota. Entonces, si usted ve, el préstamo en sí no es, sino la forma en la que se cobra ese dinero. Claro. La pena es de 4 a 8 años. Sí, pero si yo utilizo los medios electrónicos o tecnológicos, que es lo que utilizamos la mayoría de personas de diario, o sea, por WhatsApp, por redes sociales o por una llamada, la pena sube de 5 a 10 años por la extorsión. Entonces vemos cómo el préstamo gota a gota va muy relacionado a lo que es una extorsión. Sí, y normalmente, como usted explicaba, en realidad el delito no va ligado precisamente al prestar dinero, ¿verdad? Porque puede haber incluso personas que tienen pues su casa de préstamos informal, pero no tienen este tipo de delitos ligados. Sin embargo, sabemos que hay otros que específicamente, pues normalmente tienen algún ligamen con crimen organizado o con otros delitos que financian estas casas de préstamos, que operan con matones, ¿verdad? Con sicarios o con personas que usualmente llegan a cumplir o a hacer estas amenazas. Don Steven, en estos casos, ¿ustedes qué han logrado detectar? Pues conocemos que hay amenazas como extorsiones, pero también hay ataques directos a personas, ¿verdad? Que ustedes ya han podido identificar por este tipo de falta de pago, ¿verdad? Que ellos cumplen de esta forma. Sí, también viene muy ligado al delito de accionamiento de arma, ¿verdad? Porque a veces, recuerde que para poder procurar esa evolución de dinero o ese pago, va a medir una intimidación. ¿Qué puede ser una intimidación? Que yo le mande fotos de su familia, que lo llame, que lo amenace, que me lo encuentre en la calle y lo golpee, que le quiebre un brazo, que le dispare a la casa, ¿verdad? O que atenten en contra de la vida de la persona. Entonces, es cualquier tipo de intimidación, cualquier forma en la que el sospechoso, o en este caso el acreedor, o sea, el dueño de la deuda, va a buscar cómo le devuelven esa plata. Al no tener respuesta de que le paguen lo adeudado, busca cualquier tipo de ilícito para poder recuperar el dinero que prestó. Incluso ustedes han tenido casos que desgraciadamente han terminado con homicidios también, ¿verdad? Que han logrado determinar que hubo en algún momento algún ligamen con estas organizaciones. Sí, claro, se ha dado en un menor porcentaje. Yo sé que en el sector de San Ramón, hace un año también hubo un homicidio relacionado con un prestamista, ¿verdad? Que el prestamista prestó, evidentemente le dio plata a una persona, la persona no pagó y atentaron en contra de su vida. Sí. Bueno, y ahora yo al inicio especificaba que son delitos que se han identificado, tal vez usted me lo puede explicar, mucho concentrados en el área más urbana. Sin embargo, bueno, con este caso de San Ramón vemos que también va más allá. Sin embargo, tal vez usted me lo puede dejar más claro. Si es más usual ese tipo de delitos en la parte urbana que en la parte rural, ¿verdad? Sí, a nivel país se da en todas las provincias. Sí tiene un mayor porcentaje, evidentemente, en lo que es la gran área metropolitana, todo lo que es San José, Alajuela y Heredia. En ese orden, San José tiene la mayor cantidad de delitos de extorsión ligados a préstamo gota a gota, sigue Alajuela y último Heredia. Realmente, bueno, ustedes manejan ahorita muchísimos casos, supongo, deben estar investigando algunos y sin el afán de pues, estropear ninguna de esas acciones que ustedes manejan.
¿Podría tal vez decirnos si son usuales estas denuncias, si la gente tal vez ha tendido a tal vez mejor no denunciar por temor? ¿Cómo está actualmente esta situación, don Steven? La gente sí está denunciando, al fin y al cabo eso es lo importante, ¿verdad? Muchas de las amenazas que hacen es no vaya al OIJ porque yo tengo gente adentro que si usted pone denuncia la vamos a matar. Sí. Eso es parte de la amenaza más frecuente, ¿verdad? Pero sí, las personas sí están denunciando porque están viendo que su vida está en peligro, ¿verdad? Que no solo son una amenaza telefónica, sino también que se están acercando a sus casas, que les están disparando, que los están golpeando. Entonces vemos cómo hay una serie de delitos que van cada vez en aumento el nivel de violencia. Pero sí existe también una cifra negra, ¿verdad? Que hay personas que deciden pagar, que deciden no poner denuncia y arreglárselas por ellos solos. Eso no es la recomendación del OIJ, ¿verdad? Siempre la recomendación del OIJ va a ser acercarse a una oficina, poner una denuncia. Si usted no quiere poner una denuncia, por lo menos acérquese para que algún investigador hable con usted, ¿verdad? Y que pueda tener algún tipo de asesoramiento. No trabajar este tipo de situaciones solas, porque a veces es muy complicado, ¿verdad? Mucha gente no sabe cómo manejarlo y empiezan a pagar sumas exorbitantes de dinero por, no sé, un préstamo de 100,000, terminan pagando 2, 3, 4, 5 millones durante 6, 7 años. Sí. Igual en estos casos, bueno, el Poder Judicial tiene oficinas de protección a víctimas y testigos, ¿verdad? Y ya si es una situación bastante compleja, ustedes podrían valorar en todo caso que las personas que estén afectadas por estas extorsiones o amenazas puedan calificar, ¿verdad? Para estar bajo esta custodia. Claro, todo es parte de la valoración que se haga de la situación. Don Steven, normalmente estos grupos de prestamistas se relacionan con narcotraficantes que quieren lavar dinero. Incluso hace unos días estuvimos acá mismo en Extra Sucesos conversando sobre lavado de dinero. Ellos pues obviamente buscan colocar el dinero en cualquier negocio para hacerlo lícito y que tenga un retorno ya limpio, ¿verdad? ¿Lo más común es el narcotráfico o qué otro tipo de organizaciones han logrado detectar ustedes que están detrás de este negocio? Sí, por lo general es el narcotráfico, ¿verdad? Porque como usted mismo lo mencionó y se mencionó en entrevistas anteriores, hay que buscar la manera de blanquear ese dinero, de hacerlo lícito. Entonces, la organización narcotraficante recibe una gran cantidad de dinero y lo que ocupa es empezar a moverla. Entonces así es como empiezan a hacer préstamos. El problema es que muchas personas que trabajan en todo lo que es el comercio informal empiezan a adquirir este tipo de préstamos y ellos son la población más vulnerable en este sentido. Claro. En ese aspecto, don Steven, bueno, es usual, incluso uno en la calle se puede encontrar los famosos papelitos estos que están en los postes o en las paradas de buses. Eso es uno de los modos más comunes, ¿verdad? Para que ellos atraer, pues, futuros clientes. ¿Ustedes han detectado tal vez formas virtuales u otras formas distintas ahora con todo el tema de la tecnología o siguen usando los mismos métodos de siempre? Es de los dos, ¿verdad? Siempre existe ese método que usted va caminando y ve en un poste, papelito donde dice préstamo sin fiador, en menos de una hora lo que usted pide solo con cédula. O también incluso a veces hemos detectado en redes sociales, ¿verdad? Si usted a veces está navegando en red social, Facebook o Instagram y empieza a ver préstamos sin fiador y son anuncios, ¿verdad? O usted está metido, tal vez que alguien está vendiendo una casa, usted se mete a ver la venta de la casa y algún perfil publica, le prestamos para que usted pueda comprar esta casa. Sí. Entonces así es como hay un enganche para poder atraer ese tipo de población. Sí, tal vez ahí es donde se refleja también que han trabajado un poco más especializados, ¿verdad? Que no se han quedado con las cosas de siempre y han profundizado un poco más, han tenido que invertir ellos para atraer a sus clientes. Bueno, que implica obviamente pues, gastos para ellos, pero son formas muy fáciles y también más atractivas para que la gente se enganche de alguna forma con estas cosas. Sí, yo siempre he contado esa historia, ¿verdad? Imagínese que usted estamos hoy 19, que usted 22 tenga que pagar la casa y tenga que pagar luz y agua y teléfono y pagar la comida. Y usted va a un banco y le dicen, sí, le podemos prestar, pero es un proceso un poquito largo, ¿verdad? Tiene que presentar papeles, tiene que usar lo otro. Y usted va saliendo del banco con la urgencia de la plata y se mete en redes sociales y ve una publicación. Préstamos en menos de una hora. Usted llama y la persona le dice, sí, claro, no se preocupe, con mucho gusto. ¿Dónde está? Yo llego.
es un contacto muy amistoso. Sí. Usted llega, lo contacta, le dan la plata de manera inmediata, o sea, una hora, le dan lo que usted ocupaba, pero ahí es donde empieza el calvario, ¿verdad? Porque ahí es donde empiezan a cobrarle. Dice, ok, bueno, por esos 100.000, págame por semana 20.000 colones. Solamente intereses. Entonces, ese es el problema, que la gente dice, mira, yo ahorita estoy solventando una situación que estoy recibiendo 100.000 colones en una hora para pagar lo que tengo que pagar, pero en la próxima semana tengo que pagar 20. Y en un mes ya voy a pagar 80.000 colones. Solamente intereses. O sea, usted no va a pagar la deuda en sí, lo que está pagando son los intereses. Claro. Y lo que pasa es que si usted se atrasa de manera antojadiza, le dicen, ok, se atrasó esta semana, entonces en lugar de 100.000 que usted me debía, ahora lo que usted me va a deber son 400.000 colones de multa. Claro. Y también hay que dejarle claro a la gente que como son, pues obviamente todo bajo la informalidad, no hay ninguna supervisión de superintendencia, ni mucho menos, entonces ellos eso lo hacen antojadizamente. Si el día de mañana te dicen, bueno, el porcentaje es tanto, lo voy a cambiar a la semana 4 por tanto, todo eso va saliendo en el camino. La gente tal vez no se imagina que al mes te van a decir, bueno, a partir de hoy voy a cobrar tanto, porque ellos no están regidos bajo ninguna supervisión, entonces lo hacen a su parecer y a su antojo, y ahí es donde la gente tal vez empieza a sentirse un poco más apretada, ¿verdad? Es que ahí es donde nace, digamos, el beneficio para los prestamistas, ¿verdad? Porque en un momento le dicen, ok, usted se atrasó un día, son 20.000 colones más de multa. Entonces la próxima semana tiene que pagarme 40.000 de intereses y yo le subo la deuda a 400.000. Y así sí, obviamente, entonces usted se empieza a atrasar y de un momento a otro ve que dice, bueno, usted me debe pagar 1.000.000. A veces la gente paga el 1.000.000, hace todo el esfuerzo para pagar la deuda, para un mes de molestarlo, le dice, ok, bueno muchacha, perfecto, ya usted pagó la deuda, no se preocupe, y a los 2 o 3 meses lo vuelven a contactar. Le dicen, vea, ¿se acuerda que usted se atrasó una semana al principio? Y ahí se eran 5.000, y de 5.000 a 2 años que han pasado, otra vez me debe otros 2 millones. Y ahí otra vez empieza como la bola de nieve. Sí, precisamente es ahí donde ellos, pues, a su antojo, a su invento, empiezan a cobrar a como quieran, y nunca, eso, o sea, es una amarra de la que nunca se puede soltar uno prácticamente. Correcto, por eso siempre es importante poner denuncia. Don Steven, bueno, ahora también al inicio hablábamos del tema de los ataques a locales o bienes inmuebles, bienes muebles también, eso es muy común, ¿verdad? El hecho no solamente de que te extorsionen o que te lleven una foto, como decías, y todo lo demás. También hay situaciones en donde balean negocios, porque entiendo que también hay personas que tienen sus pequeños negocios que acuden a estas cosas, y al final de cuentas cuando se enteran es que tienen los ventanales quebrados o atacan, piedras, balazos, lo que sea. También ustedes han visto este tipo de acciones, ¿verdad?, por parte de estos grupos. Sí, claro, sí, digamos, en un menor porcentaje, ¿verdad? Porque por lo general el hacer eso evidencia muchísimo, no solo para la persona, sino para los vecinos, sino también para la policía, ¿verdad? Porque ya llegar a dispararle a una casa, ya digamos, la investigación se hace un poquito más pública. Sí. A diferencia que usted recibe una llamada que es un poquito más privado. Entonces, sí se han dado casos donde hacen daños a una propiedad o a algún tipo de accionamiento de arma, pero es en un menor porcentaje. Claro. Hay nichos de población, evidentemente, que son mucho más vulnerables, ¿verdad? Que lo conversábamos hace un rato, incluso lo adelantamos al inicio. ¿Ustedes han detectado estos grupos, por evidentemente a la hora de recibir las denuncias, que tienen que pedir toda la información? Y eso es lo más lamentable de todo, ¿verdad? Que son grupos que tienen que ganarse la vida en la calle, haciendo sus cosas a diario, y son los que al finalmente terminan en estos enredos, por llamarlo así más popularmente. Son grupos muy vulnerables que ustedes pues conocen muy bien, como tal vez nos los puede contar de la gente que ustedes reciben en la oficina. Sí, a nivel de edades, el rango de edades de 30 a 39 años es el rango que tiene mayor cantidad de denuncias interpuestas, ¿verdad? Y si usted ve, es una edad donde las personas están activas laboralmente, de los 30 a los 39, esa es la mayor cantidad, y la que le sigue es de los 18 a los 29 años. Entonces vemos que de 18 a los 39 prácticamente es cuando las personas empiezan a buscar este tipo de préstamos. Puede que una persona tenga algunas deudas, tenga que pagar casa, carro. El problema es que la gente, incluso por el tipo de economía que estamos viendo en el país, tiende a endeudarse mucho, y eso lo que hace es que busquen préstamos informales para solventar algunas necesidades, pero ese es el mayor rango de edades. Claro. El año pasado me imagino que la situación pudo haber cambiado un poco, ¿verdad? Por el tema
económico, como usted menciona, el año pasado y todavía estos meses del 2021, la gente todavía está como acomodándose después de todo lo que sucedió. ¿Las estadísticas les han dado una información relevante? ¿Ha sido similar o cómo se ha movido del año pasado para acá el tema de las denuncias y lo que ustedes investigan? Sí, siempre por fechas, enero y diciembre son los meses en los que más se reciben denuncias, porque también, como digo, la gente tiende a endeudarse más porque vienen fiestas, viene Navidad y enero, porque después después de todo lo que pidieron en diciembre, se empiezan a atrasar. Entonces en enero siempre sube la cantidad de denuncias. El año pasado, por ahí de agosto, también empezó a subir un poquito la incidencia. Noviembre tuvimos un pico, porque ya vimos como que ya en determinado momento empezó a subir un poquito la economía, pero las personas siempre tendían mucho a solicitar préstamos informales. Sí. Sí, y el tema, bueno, ahí es un análisis, ¿verdad?, que uno hace y evalúa y coincide muchísimo lo del año pasado con las épocas en que la gente no podía salir, ¿verdad?, porque fueron las épocas en que hubo más cierres y demás, entonces las personas que trabajan o viven del día a día en la calle, pues no tenían esos ingresos y coincide con la forma de acudir a estos préstamos en esos meses específicamente, ¿verdad?, que fueron, diciéndolo así, muy populares, fueron los meses más duros del año pasado. Sí, claro, incluso el problema va a ser no solo las personas que empezaron a solicitar préstamos en esas fechas, sino que tenían préstamos de años anteriores o Claro. de meses anteriores, ¿verdad? Que obviamente al parón que tuvo el país a nivel económico, y la gente se empezó a endeudar más. O sea, decía, digamos, si yo tenía antes, porque salía y cortaba pelo, yo vendía tal vez cosas en la calle, ahora no puedo salir, no puedo cortar pelo, no puedo ir a vender. Entonces, todo el préstamo que yo venía pagando meses atrás, me estoy atrasando. Entonces, donde me atraso, me amenazan de muerte, me extorsionan y ahí es donde viene el pico de denuncias. Don Steven, y antes del año pasado, las estadísticas, ¿qué tanto repuntaban? ¿Eran bajas, eran normales para lo que ustedes trabajan o cómo se pueden valorar? Siempre se ha mantenido en un promedio, ¿verdad? El problema es que este tipo de delitos, de este tipo de extorsión ligado al préstamo gota a gota, viene de muchos años atrás. Por ahí en 2012 es que se empieza a tener un mayor auge. Entonces, cada año sí tenemos un aumento significativo. El año pasado y a principios de ese también, obviamente, ha aumentado por toda la situación económica, pero siempre se ha mantenido en aumento. ¿Verdad? Como le digo, eso es una modalidad que migra de un país sudamericano. Entonces, desde 2012 a la fecha es que se ha dado este tipo de modalidad. Sí, desde el inicio que ustedes lo detectaron, entonces siempre ha sido, la tendencia ha sido a subir, ¿verdad? Todos los años. Claro. Sí, hay un punto y aparte, pero que está relacionado totalmente con esto. Usted me dice que del 2012 en adelante es donde empiezan a visualizar estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, hay un punto y aparte que me parece que sería bueno analizar, que es un caso que ocurrió en Escazú, el de los hermanos AKL. Yo sé que tal vez el proceso estuvo, o no sé actualmente cómo se encuentra, pero marcó un precedente muy grande, ¿verdad? Porque el organismo de investigación judicial dio a conocer cómo operaba la organización, detuvieron a una persona, a uno de ellos lo habían asesinado y luego toda la organización, la estructura se fue desarmando por el trabajo que ustedes hicieron. Este trabajo fue un punto de partida muy importante para ustedes, pero ¿qué precedente marcó y a partir de ahí, qué pudieron ustedes desarrollar como investigadores en estos trabajos? Sí, ellos tenían una forma de trabajar muy peculiar, ¿verdad? Ellos cobraban día a día y los hermanos AKL, a diferencia de la mayoría de prestamistas, ellos sí finiquitaban una deuda. Por ejemplo, la mayoría de prestamistas, la idea de ellos es que usted, no sé, se mantenga con la deuda de manera perpetua, 2, 3, 4, 5, 6 años. En este caso, con los hermanos AKL, ellos a usted le prestaban cierta cantidad y le daban cierto tiempo para pagar, y cuando usted terminaba de pagar, hasta ahí quedaba, ¿verdad? Porque a ellos les servía empezar a mover dinero. Claro. ¿Verdad? Porque como le digo, venía mucho todo lo que es la legitimación de capitales y todo eso. Entonces, sí, en determinado momento usted lograba pagar la deuda a lo que habían acordado y no lo seguían molestando. ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente decía, mira, ya yo pagué estos 100.000, voy a volver a pedir. ¿Verdad? Entonces, más que es diferente que yo le diga a usted, digamos, la mentalidad del tico es así, yo le diga a Carlos, págueme semanalmente 10.000 colones.
y usted me diga, pucha, 10.000 colones a la semana, a que yo le diga, vea, págueme 1.000 colones al día, o págueme 2.000 colones al día, y la gente dice, mira, 2.000 colones yo lo puedo sacar, porque es más fácil sacarlo al día o sacarlo a la semana. Entonces ellos sí cobraban día a día. Sí, era también una motivación para que siguieran amarrados a ellos, ¿verdad? Porque veían que era una solución que se terminaba, entonces podían volver a hacer nuevamente un negocio con ellos porque lo veían leal, por decirlo de alguna forma, era la gente que sí estaba pagando. Claro, a pesar de ser un grupo bastante violento, ¿verdad? Digamos, si usted no pagaba, ahí sí venían las consecuencias físicas, porque sí existieron muchos delitos violentos a través de esa mora, ¿verdad? Que yo no logré pagar, ok, entonces ahí sí empiezan los delitos de extorsión. Y finalmente, tal vez usted nos puede, a modo de cierre, explicar qué recomendaciones le puede dar a la gente que vive en medio de situaciones difíciles económicamente hablando, y qué estrategias pues, hacen ustedes para evitar estas situaciones. Bueno, lo principal, yo sé que es muy difícil en estas épocas, es no solicitar este tipo de préstamos informales, porque puede ser una solución en el momento, pero después a largo plazo llega a ser un problema bastante incómodo. Incómodo no, peligroso, porque claro, usted puede llegar a ser víctima no solo de una extorsión, no solo que lo llamen y lo amenacen, sino que atenten en contra de su vida. Hemos tenido hasta algún tipo de secuestros relacionado a los préstamos, ¿verdad? Entonces, principalmente no solicitar este tipo de préstamos. Ya si por necesidades económicas tienen algún préstamo de manera informal y están siendo víctimas de alguna amenaza, acérquense al OIJ, al OIJ más cercano. Recuerden que el OIJ trabaja las 24 horas del día, los 365 días al año. Entonces, si usted a las 2 de la mañana está pasando por una situación, usted puede venir a cualquier oficina de OIJ y lo van a atender, lo van a entrevistar, le van a tomar la denuncia. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Si nos quedamos en la casa sin saber qué hacer, sin saber qué decir, nos vamos a sentir muy solos, no vamos a saber qué hacer. Pero si nos acercamos al OIJ, vamos a tener esa asesoría que tanto se requiere para empezar a investigar. Y porque si nosotros trabajamos mediante denuncia y si no tenemos ese trabajo en equipo junto con la ciudadanía, sí, no podemos solventar muchas de las situaciones. Perfecto. Le agradezco muchísimo, don Steven, de verdad, por la información tan valiosa, para que también la gente lo tome en cuenta y, pues, como decimos, se agarre para su saco y tenga las prevenciones del caso. Sí, señor, así estamos para servirles. Muchísimas gracias. Y también a ustedes les agradezco por acompañarme en esta edición de Extra Sucesos. Los invito a que sigan con su programación de Extra TV y la próxima semana volveremos con nuevos casos, nuevas historias, nuevas informaciones que son de su interés. Muchísimas gracias, buenas tardes. Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinatos, asaltos, fraudes, secuestros, drogas, robos. Extra Sucesos.